Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Hola, buenos días. Empezamos culto de domingo de la iglesia, la puerta del cielo del Pascua. Primero comenzamos Padre nuestro. Comenzamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Oramos. Padre Celestial viviente, hoy con motivo de la Pascua, gracias por permitirnos presentarnos ante Dios y adorarlo en espíritu y verdad. Gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito Jesús a esta tierra y a borrar todos nuestros pecados en la cruz.
Ayúdanos a imitar tu muerte y resurrección para que podamos morir al pecado y vivir a la justicia. Sabemos que este mundo será buscado por el fuego de Dios en los últimos días y pasará. Ayúdanos para que no amamos al mundo y no seamos esclavos de él, sino que miremos hacia el eterno reino de los cielos. Cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal del Señor el día de su venida. Que no nos avergoncemos de la vida que hemos vivido. Ayúdanos a ser como el apóstol Pablo, olvidando todo sobre el pasado y avanzando hacia la marca de la resurrección que está por venir. Espero con interés lo que tienen que decirnos hoy. Por favor, da sabiduría a todos los creyentes que se están concentrando en la adoración para entender la palabra. Por favor, ayúdanos a escuchar y obedecer la palabra de vida para que nuestras vidas puedan ser transformadas en santidad. Confiamos en que el Espíritu del Señor obrará en nuestra túnica de adoración hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora leemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 14. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 14. Vamos a leer juntos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y seré hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, el tema la fe de la resurrección hacia la meta. La fe de la resurrección hacia la meta. Hoy es la Pascua. La Pascua conmemora la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. La Pascua es el corazón del cristianismo y la fiesta más importante. ¿Por qué es importante la Pascua para el pueblo de Dios? Porque lo más importante para el pueblo de Dios es resucitar y vivir para siempre en el cielo. Debido a que hay un reino de los cielos después de que las personas mueren, el pueblo de Dios es autodisciplinado en esta tierra y vive como el pueblo de Dios.
Sin la resurrección, no tiene sentido que los santos vivan vidas santas en la tierra, sufran desventajas por el Señor e incluso sufran el martirio. Debido a la resurrección, los santos pueden dedicarse voluntariamente al reino de Dios y aceptar la muerte con gozo. La esperanza más elevada y la meta final de los santos es la resurrección. El apóstol Pablo también confesó a los filipenses que su mayor meta era resucitar. Vamos a leer el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para alcanzar la resurrección? Pablo dijo que para alcanzar la resurrección, él consideraba todas las cosas que eran buenas para él como daño. Vamos a leer versículos 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pablo estudió en la cultura griega y fue educado en la ley en la escuela más rigurosa de Israel. Pablo fue un gran erudito en su época que adquirió mucho conocimiento y fue reconocido por la gente. Además, la familia de Pablo era muy rica y conocida. Era una familia de cucharas de oro que la gente envidia hoy en día, y también era una persona influyente en la sociedad. Pero, ¿qué lo hizo renunciar a su riqueza y fama? Era el conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo. Pablo consideraba su estudio del conocimiento durante toda su vida como excremento para obtener el conocimiento de Cristo. También consideraba que toda la riqueza y el prestigio social que obstaculizaban su creencia en Cristo eran perjudiciales. La razón por la que Pablo fue capaz de apostar por Cristo con su vida fue porque tenía fe en la resurrección. Hoy creemos en el mismo Dios en el que Pablo creyó. Entonces, como Pablo, debemos ser capaces de considerar todo lo que es bueno para nosotros como un mal a fin de obtener el conocimiento de Cristo. Si hay algo más importante para un santo que la resurrección, ya no es un santo. Porque en el corazón de la fe cristiana está la resurrección. Para que podamos resucitar, debemos tener fe en Jesús. Los que tienen fe se encuentran en Cristo y disfrutan de la vida eterna con Cristo. Vamos a leer versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Para tener fe en Jesús y resucitar,
Debemos compartir los sufrimientos de Jesús e imitar su muerte. Vamos a leer versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. La resurrección presupone necesariamente la muerte. Sin la muerte del hombre no hay resurrección. Para tener fe en la resurrección, debemos ser capaces de sufrir por el Señor e incluso morir por Él. Hoy averigüemos juntos lo que necesitamos morir para tener verdadera fe en la resurrección. Romanos 6 habla sobre el propósito de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Murió al pecado, pero vivió para Dios. ¿Qué significa esto? Significa que los santos que siguen al Señor también deben morir al pecado y vivir para Dios. Vamos a leer Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué significa considerarnos muertos al pecado? Significa que no debemos ser esclavos del pecado y vivir de acuerdo con lo que Él nos dice que hagamos. Vamos a leer Romanos 6, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. ¿Qué pasaría si nos volviéramos esclavos del pecado y viviéramos para los deseos egoístas del cuerpo? Vamos a leer Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. La Biblia dice que si no vivimos por el Espíritu, sino según la carne, estamos seguros de morir. Por lo tanto, debemos ser contados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando entregamos nuestra carne al pecado, nos convertimos en ministros de iniquidad, en instrumentos de iniquidad. Pero cuando las usamos por el bien del reino de Dios, nos convertimos en instrumentos de justicia. Vamos a leer Romanos 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. A medida que los santos buscan tener fe en la resurrección, hay cosas que lo impiden. Así como debemos vencer la muerte para resucitar, debemos abandonar nuestros pecados para alcanzar la gloria de la resurrección.
¿Qué es? Vamos a leer en Génesis. Capítulo 19. Dios juzga a las ciudades caídas de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Por la gracia de Dios, la familia de Lot, el sobrino de Abraham, había escapado de la ciudad de Sodoma y se dirigía a otra parte. Lamentablemente, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal cuando miró hacia atrás. Génesis capítulo 19, versículo 26. Se dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué la esposa de Lot miró hacia atrás? Porque la esposa de Lot recordaba su casa, sus posesiones y todos los placeres que había disfrutado en la tierra de Sodoma. ¿Qué impidió que la esposa de Lot se salvara? Eran un amor por el mundo. Los que aman al mundo no pueden entrar en el reino de Dios. Porque una persona no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Debemos servir a un solo Maestro, Jesús. Para servir a Jesús, debemos ser capaces de renunciar a todas las cosas del mundo que nos han beneficiado. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así como Sodoma y Gomorra fueron quemadas hasta los cimientos, así el mundo arderá y desaparecerá en los últimos días. Aquellos que amaron al mundo irán al infierno eterno con este mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Dijo que los que odian sus vidas les suscitarán a la vida eterna. ¿Qué significa esto? Es odiarse a uno mismo por amor al mundo. Si no te odias a ti mismo por amor los placeres del mundo, en lugar de a Dios, concentrando los hábitos del mundo y viviendo de acuerdo con los deseos de la carne, nunca podrás entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo nos dice que desde el momento en que creemos en Jesús, nos convertimos en personas nuevas. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando estamos en Jesús, somos nuevas criaturas. Una nueva creación es una persona completamente nueva.
sin adulterar las impurezas del pasado. Si afirmas creer en Jesús, pero aún disfrutas de tus pecados pasados, no eres una nueva creación. Para vivir como una nueva creación debemos romper todos los pecados y hábitos del pasado y vivir con nuevos valores. El apóstol Pablo dijo que la nueva creación olvida el pasado y avanza hacia la meta, esperando la recompensa que Dios nos dará. Vamos a leer versículo 12, 13, 14. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cuando una persona pierde su propósito en la vida, queda a la deriva. Así que es un desperdicio de vida. Los santos en Cristo también caen cuando pierden su propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida de un santo? Es olvidar, como el apóstol Pablo, olvidar lo que está detrás e ir hacia la meta que tenemos delante. ¿Qué había detrás de Pablo? Detrás de Pablo estaba la gloria y la vergüenza. A través de sus manos se realizaron muchos milagros y se construyeron muchas iglesias. Pero Pablo se jactaba de ello y no buscaba ser reconocido por el pueblo. Pablo se olvidó de su gloria pasada y corrió solo hacia la meta frente a él. Aquellos que están atrapados en las glorias del pasado no podrán avanzar. Lo que es más importante que la gloria pasada es cómo vivo ahora. Lo que es más importante que la gloria pasada es cómo vivo ahora. Pablo también tuvo experiencias vergonzosas en el pasado. Pablo era arrogante e inhabitable en el pasado. Así que Pablo persiguió a los creyentes y los puso en la cárcel. Incluso después de que Pablo creyó en Jesús, tuvo una seria pelea con Bernabé e incluso rompió con él. Pero Pablo se arrepintió y olvidó sus errores pasados. Y Pablo corrió hacia la mesa de su llamamiento, que estaba justo delante de él. Tampoco avanza una persona que está atrapada en los errores del pasado. Necesitamos arrepentirnos ante el Señor y olvidar todos los errores que hemos cometido en el pasado. Y debemos correr hacia la meta a la que el Señor nos ha llamado. Solo entonces podremos alcanzar la gloria de la resurrección. ¿Qué hace el diablo? El diablo hace que nos obsesionemos con pensamientos del pasado. Por lo tanto,
nos impide avanzar hacia el futuro. Para aquellos que fueron ricos y famosos en el pasado, el diablo toma posesión de esa gloria. Por lo tanto, impide que la persona avance hacia la fe de la resurrección. ¿De qué sirven ahora las glorias del pasado? ¿De qué sirve ahora que has vivido una buena vida de fe en el pasado? Lo que importa es tu vida y tu fe ahora. Para aquellos que han sido pobres y fracasados en el pasado, el diablo nos obsesiona con esa vergüenza. Así que el diablo hace que la persona viva en arrepentimiento y desesperación. Una persona desperdida o desesperada no puede avanzar. Debemos olvidar la vergüenza y arrepentimiento y la desesperación del pasado y avanzar hacia la marca de la resurrección. Para la esposa de Lot, que había huido de la tierra de Sodoma, la gloria del pasado no era nada. Toda la antigua gloria de la esposa de Lot fue quemada. No debemos dejar que nuestros pensamientos se distraigan con recuerdos de glorias y fracasos pasados que están a punto de desvanecerse. Debemos esperar las bendiciones, la gloria y el poder que el Señor nos dará. Así que tenemos que ser capaces de protegernos para que nuestros pensamientos no se vayan al pasado. Cuando nuestras metas están llenas de fe en la resurrección y señales celestiales, podemos vivir como nuevas criaturas. Espero que les recuerden bien el significado de la Pascua y sigan adelante y no desperdicien su vida en el pasado. Los bendigo a ustedes, a mí, mientras esperamos con anhelo la gloria de la resurrección que vendrá a nosotros y nos dedicamos de acuerdo con la recompensa que el Señor nos dará. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias porque Dios nos habla hoy acerca de la verdadera fe de la resurrección. Ayúdanos a ver nuestra fe, no solo escucharla con nuestros oídos, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Que no estemos satisfechos con el conocimiento de la resurrección, sino que demostremos que somos verdaderos santos por la forma en que hemos cambiado nuestras vidas. ¿Hay algún santo que haya perdido de vista sus experiencias pasadas de gloria y éxito? Ayúdalo a olvidar el pasado y avanzar hacia la meta de la resurrección. ¿Hay algún santo que haya perdido de vista la meta al pensar en los fracasos y heridas que ha experimentado en el pasado? Ayúdalo a arrepentirse y a avanzar hacia la marca, hacia la meta de la resurrección. Confieso que nuestra vida no es larga, como José de Arimatea, que espera el día de tu venida, que seamos nosotros los que te esperamos, que haya una recompensa para nosotros cuando vengas a la tierra.
Mientras vivamos en esta tierra, podemos trabajar y dedicarnos al reino de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos las bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la iglesia. Amén. Gracias, bendiciones. Que tengan buena semana.